El día de hoy vamos a hablar también de la importancia de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que también es un país en donde se está desarrollando una importante carrera electoral y que, bueno, por su carácter de nación imperialista que ha presidido de forma hegemónica un orden mundial establecido en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, por la influencia que Estados Unidos tiene en distintas partes del mundo, es importantísimo hacer seguimiento de su proceso electoral. Bueno, para eso vamos a estar, o estamos hoy, tenemos un invitado de lujo, él se llama William Camacaro, es escritor, activista, es un gran amigo del progresismo y de la solidaridad de nuestros pueblos del sur. Además es fundador del Círculo Bolivariano Alberto Lovera allá en Nueva York. William, ¿me escuchas? Perfectamente, ¿me escuchan a mí? Bien, William nos acompaña desde Nueva York, en donde además vienen desarrollando unas importantes iniciativas en solidaridad con nuestro país para denunciar las sanciones, el bloqueo y también para exigir el respeto, bueno, a nuestra integridad territorial, a nuestros activos, la devolución de nuestros activos, entre otras cosas, ¿no? Pero de eso vamos a hablar en el segundo corte del programa. Ahorita me gustaría aprovechar que William también está allá en Estados Unidos para hacer un seguimiento y una actualización de la situación política interna de este país en el marco de la carrera electoral y tratar de entender mejor cómo están yendo las cosas, teniendo en consideración que, bueno, como ustedes bien saben, al ser esta una potencia hegemónica imperial, siempre va a buscar resolver las debilidades internas a través de la apropiación, la expoliación de los recursos afuera, a través de la modificación de las variables geopolíticas, entre otras. William, bienvenido a Debates del Sur Global, ya nos has visitado anteriormente, es para nosotros una alegría tenerte aquí de nuevo en este espacio, esta es tu casa. Muchísimas gracias, Daniela. Bien, sí, estamos en este momento asistiendo a una coyuntura de geopolítica internacional que no habíamos visto. Le comentaba a alguien temprano hoy que em, la independencia de Venezuela se da en un contexto, la primera independencia, la llevada por Simón Bolívar, se da en un contexto geopolítico muy parecido al que estamos confrontando ahorita. En ese primer momento, Simón Bolívar se confrontó contra la potencia más grande del mundo, pero esa potencia tenía una situación muy compleja, puesto que había sido invadida por Napoleón. En este momento estamos en un conflicto, una situación, una coyuntura política muy similar. La geopolítica internacional indica que Estados Unidos tiene primeramente una deuda externa de más de 34 trillones de dólares. Eso es muchísimo dinero. Pero además de eso, hay quienes dicen, por ejemplo, he escuchado a Putin, a Xi Jinping, que dicen que es mucho más de 34 trillones de dólares lo que debe Estados Unidos. En medio de esa situación, hay un conflicto, hay un deterioro pues, de toda la infraestructura interna. Estados Unidos no ha invertido en su infraestructura interna, se ha dedicado desde el triunfo de, o la derrota al bloque soviético, sencillamente se han dedicado al intervencionismo extranjero. Diríamos que la decadencia del imperio norteamericano empieza desde el mismo momento en que vencen a la Unión Soviética, porque no tuvieron la capacidad de dirigir todos sus ingentes recursos, todas sus fuerzas hacia adentro y realmente reafirmarse como la gran potencia mundial, sino que todo lo contrario, se ahogaron en su victoria y, y se dedicaron a derrochar lo que habían logrado en ese momento. Entonces estamos ante una situación en que estamos viendo un país, por ejemplo, que la infraestructura se está cayendo, que hay infraestructuras que son muy viejas,
y que no tiene muchas cosas nuevas que mostrar. No es, por ejemplo, el caso de China, incluso en la misma Europa, tú puedes ver trenes bala, pero en Estados Unidos, que es un país enorme, gigantesco, no tiene ni uno. Entonces, eso es un indicador de que no se dedicaron a construir internamente, y es grave. Y lo William, otro es que, para complementar eso que estás diciendo, me gustaría citar un informe que estaba revisando precisamente en el año 2018 la Sociedad de Ingenieros Estadounidense, que es como decir el Colegio de Ingenieros allá, publicó un informe en donde la infraestructura de Estados Unidos ya estaba en una etapa crítica y estaba en un nivel que ellos categorizaban como D más, ¿no? Es decir, no era ni A, ni, ni B, ni C, era D positivo. Y los ingenieros advertían que si no se invertían en el corto plazo más de 5.000 millones de dólares, iban a comenzar a ocurrir accidentes como los que ya estamos viendo. Es decir, el tema de las caídas de los puentes, el tema de los descarrilamientos de los ferrocarriles. Incluso estaba leyendo que hay es un solapamiento y una crisis eléctrica en 8 estados, porque también se ha superado la capacidad de generación eléctrica, y por los calores, ahorita en la ola de calor, los picos, se espera que 8 estados de Estados Unidos tengan que estar sin luz, o sea, tengan que sufrir apagones, ¿no? Eso tiene que ver con lo que tú nos estás comentando un poco. Esos informes se consiguen también en internet. sí, hay una situación en toda la infraestructura de deterioro, eh, y en algunos sitios muy críticos. Pero, pero bueno, lo que quería mencionar es que después de ese triunfo en contra de la Unión Soviética, em, se dedicaron a intervenir específicamente y con mucho ahínco en el Medio Oriente. Y, y allí estuvieron, pues, vimos pues la guerra en Irak, vimos lo que han hecho, hemos visto lo que han hecho en Siria, en Libia, en Afganistán, en todos estos países, Yemen, que están en esa periferia. Y, y no, por ejemplo, yo estaba leyendo que nada más en la guerra de Irak, en el conflicto de Irak, se gastaron casi $1 trillón. 1 trillón. Eso no benefició a nadie realmente, ni a este país, ni mucho menos a los iraquíes. Eh, y la situación en Irak es espantosa, es terrible en este momento. Y además de eso, algo que nos deja ver muy bien lo que los norteamericanos han logrado. En este momento, Irak, que es un país que está en una situación de, diríamos que casi de desesperanza, tiene la capacidad todavía de enfrentarse a los Estados Unidos, los intereses norteamericanos, y decir, nosotros no queremos usar el dólar. O sea, no vamos a usar el dólar. Entonces, es increíble la cantidad de recursos que se han gastado en todos estos conflictos bélicos en todo el Medio Oriente, conflictos que además en muchos casos han sido causados por el lobby sionista norteamericano en el Congreso de los Estados Unidos. Son conflictos que no le correspondían en ningún momento a Estados Unidos, aún a pesar de sus intereses imperiales, y han sido completamente contraproductivos, al punto de que gran parte de la crisis económica que este país está viviendo es producto de esos conflictos. En este momento, por ejemplo, estamos asistiendo a un genocidio que todos nosotros podemos verlo desde el celular y que ha sido financiado enteramente y completamente por los Estados Unidos. Vemos cómo el sionismo corporativo sencillamente financia a congresistas, financia a elementos claves dentro del Congreso de los Estados Unidos para seguir llevando esta masacre, y no hay quien se oponga a la ilegalidad de lo que es el lobby norteamericano. Yo diría que muchos de estas sanciones, por ejemplo, que se han pasado en contra de Venezuela, son productos del lobby sionista en el Congreso de los Estados Unidos. Por ejemplo, en estos días recientemente, Graham, el congresista Graham,
sacó una resolución en contra de Venezuela que tiene que ver con la elección presidencial del 28 de julio. Y básicamente, si nosotros damos un poquito más atrás, recordamos que Graham estuvo con Netanyahu en, en, en Jerusalén y tuvieron una conversación, ¿no? Que fue prácticamente gran parte de esa conversación televisada. Casi dos Fíjate, semanas después, dos ok, semanas, sí, ¿me, no, me escuchan? sigue, disculpa que te interrumpí, adelante. Ajá. Sí, casi 2 semanas después de esa reunión en Israel, en donde él le prometía que no iban a faltar recursos económicos para continuar la campaña en contra de Jerusalén, casi 2 semanas después pasa la resolución en contra de Venezuela en el Congreso de los Estados Unidos. Y si a eso le añadimos que aparentemente quien va a asumir el control de lo que fue Cisgo es un sionista israelita, entonces empezamos a ver ciertos links que nos llevan a pensar que muchas de estas sanciones tienen que ser, en muchos casos, de alguna manera financiadas por el lobby sionista. La posición de Venezuela ha sido muy fuerte en contra del intervencionismo sionista en Israel, en Palestina, ha sido muy fuerte en defensa de Palestina y muy clara, eso no hay duda, y quizás esa es la respuesta que nosotros estamos pues, recibiendo desde allí. Eso y también los recursos, William, porque recordemos que Israel requiere también de mucha cantidad de recursos y ellos siempre están como ubicando y controlando el oro en distintas partes del mundo, ¿no? Esos lobbies sionistas se mueven es con base al oro, con base al dominio de también de los minerales raros y yo pienso que es como una conjunción de todo. No dudo para nada lo que tú estás diciendo. De hecho, en este programa hace un par de meses denunciamos una campaña que tenía el ejército, las fuerzas de defensa israelíes en su Twitter, responsabilizando a nuestro país de tener nexos con el terrorismo, ¿no? Y preparando un poco la opinión pública, quién sabe para qué tipo de acometida criminal puedan ellos impulsar en este territorio. Entonces eso tiene que ver con lo que tú estás comentando ahora, esos detalles importantes que nos estás dando de la vinculación directa del sionismo con esos líderes políticos del Congreso de Estados Unidos y con esas figuras que se están utilizando para apropiarse de los recursos de nuestro país. No, realmente es algo extremadamente grave. Y como tú decías, me gustaría también complementar ese tema de, yo no sé cómo lo ves tú allá. Fíjate, Estados Unidos se ha lanzado en una carrera casi que suicida al apoyar de forma incondicional el genocidio que está cometiendo Israel. No solo porque, bueno, también tiene implicaciones de responsabilidad internacional, porque los líderes estadounidenses son tan corresponsables de ese genocidio como lo es Netanyahu, como son los ministros del gabinete de Netanyahu. A ellos también les cae Corte Penal Internacional, Corte Internacional de Justicia y todo eso, que no lo hemos visto, pero ellos saben que está sobre la mesa esa posibilidad. Por otro lado, está el tema que me gustaría aprovechar para comentar, que hay un artículo que publicó Foreign Policy recientemente, ahorita en junio, de que revela cómo Estados Unidos ha perdido de forma creciente la popularidad en los países árabes, producto del apoyo que han dado a esta terrible acto criminal que aún no cesa, ¿no? Ellos, antes del 7 de octubre, Estados Unidos tenía un apoyo favorable, una aprobación de más del 51% de los pueblos árabes en 6 países, porque la encuesta corrió en seis países, entre ellos
Marruecos, Mauritania, Kuwait, Líbano, Jordania y Túnez. Bueno, el nivel de aprobación de la política exterior estadounidense era más del 51% antes del 7 de octubre, pero luego del 7 de octubre la popularidad de Estados Unidos ha caído tal que el nivel de aprobación no supera el 27% en ninguno de estos países, pero adicionalmente estos países ya no consideran a Estados Unidos como un defensor de los derechos y de un paladín de la democracia, ni tampoco consideran que la política de seguridad que desarrolla Estados Unidos para la región sea la adecuada. O sea, estamos hablando de que en el marco de esa crisis interna que tú nos compartes, también está una crisis de popularidad desde el punto de vista diplomático creciente, ¿no? Ahora habría que ver cómo se percibe y cómo nuestros pueblos pueden aprovechar también eso. Mira, hay un elemento más que quiero mencionar, que es que, por supuesto, esa masacre que se está llevando, ese genocidio, se está llevando eh, en gran medida porque ellos han descubierto que allí hay gas y petróleo y que hay una gran cantidad de gas y petróleo en Gaza y por eso es que toda Europa es cómplice de este genocidio. Ninguno de los presidentes, ninguno de los gobiernos, o muy pocos, mejor dicho, o gobiernos europeos se han pronunciado en contra de esta masacre porque todos ellos quieren de alguna manera ser beneficiarios. Y por eso, ahí por eso yo iba hacia allá, y creo que el interés de Cisco también, porque de alguna manera tendrían algún tipo de infraestructura que ellos podrían utilizar en Venezuela, en Estados Unidos. Sí, pero volviendo al tema, hay una situación electoral muy crítica en Estados Unidos. Tenemos dos figuras que son realmente patéticas corriendo para la presidencia de los Estados Unidos. Tenemos un presidente que está senil, tiene situaciones de senilidad, no se recuerda, no sabe qué dice o sencillamente dice disparates. En más de una ocasión ha dicho algún disparate. Y tenemos un presidente que ha sido de alguna manera implicado en una serie de hechos que ha sido acusado de una serie de actos en contra del Estado y de corrupción, que no ha pagado impuestos, es una cosa increíble que alguien que no ha pagado impuestos corra para la presidencia de los Estados Unidos y que en realidad tiene posibilidades de ser presidente de los Estados Unidos en medio de todo el desastre legal que él tiene encima. No, Entonces es son más dos, increíble que alguien que fue imputado, condenado, hallado culpable, todavía sigue siendo candidato y eh, yendo muy bien en las encuestas. O sea, no, y tiene chance de ser presidente. Y esto se da porque realmente el presidente Biden no tiene a ningún carisma, es un presidente que luce muy enfermo y como ya dije, senil, completamente senil. Pareciera que estuviese dirigido, teledirigido desde algún lugar, ¿no? Una cosa increíble lo que está ocurriendo. Y eso por un lado. Y por otro lado, hay un deterioro de la calidad de vida. O sea, hay inflación, todo está mucho más caro. Se está hablando de una posible implosión del dólar, cosa que nunca ocurría antes. Pues ya hay gente hablando de que el dólar puede colapsar en cualquier momento, de que la situación económica puede conllevar a esa situación. Y en medio de todo esto, hay un fenómeno nuevo, que esto es lo que yo digo, que se levanta muy parecido a esa coyuntura que hubo cuando Simón Bolívar estaba en la lucha por la independencia de Venezuela, esa coyuntura que tenía el Imperio Español eh, con, con Napoleón Bonaparte y la invasión napoleónica en España. Y en medio de esa situación tenemos aquí en este momento una serie de fuerzas que ellos han alentado con todas sus sanciones, que son Rusia, China y una serie de países que han venido poco a poco abandonando el dólar para sencillamente liberarse del yugo del dólar y tener una posición mucho más cómoda para poder comercializar
a nivel internacional. Casi un tercio de la población del mundo está bajo sanciones norteamericanas. Eso es mucha gente. Y ese sector gigantesco que se está formando, que llamamos el BRIC, está haciéndole un agujero inmenso financiero a los Estados Unidos. Hay que dejarle saber a todo el mundo que cuando una persona utiliza, cuando un país utiliza $1 millón para comprar lo que sea en el mercado internacional, tiene que pagar 3% a los Estados Unidos por haber usado el billete norteamericano. Y ese 3% representa $30 millones. Entonces estamos hablando de que son miles de millones de dólares que están dejando de percibir porque una gran cantidad de países están haciendo negocios con otro tipo de moneda y están sencillamente evitando el dólar. Esa es otra situación que les está creando un agujero económico y ellos mismos lo han dicho, algunos congresistas lo han dicho, es como dispararse en los pies. O sea, ellos mismos han creado condiciones que atentan en contra de su propio beneficio económico. Y, y estamos sencillamente en una situación extremadamente peligrosa, porque en esa confrontación con China, Rusia, eh, fácilmente ellos podrían crear una situación de conflicto militar que amenace la supervivencia de la especie humana. Entonces, Fíjate, es una acabas de dar una situación muy... explicación de verdad de algo bastante complejo, pero con pocas palabras y muy sencillo. Yo de verdad te lo agradezco mucho, porque eso nos ayuda a entender por qué es tan grave para Estados Unidos que se esté hablando tan abiertamente y de forma creciente de la desdolarización, ¿no? Y qué significa esto para la economía estadounidense. Igualmente, que el hecho de que los países ya decidan endeudarse o con otros bancos que no sean el Fondo Monetario Internacional y que no sean el Banco Mundial, por ejemplo, con el Banco de Desarrollo del BRICS, con el Banco de Infraestructura de China, etcétera, etcétera, tiene también un impacto en ese sentido, porque al final el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional canalizan y hacen que los países respalden sus reservas en dólares. Eso fue una de las condiciones del acuerdo de Bretton Woods. Y precisamente el debilitamiento de estos flujos comerciales es lo que le resta capacidad de resiliencia y recuperación a la economía estadounidense, porque siempre he escuchado mucha gente decir, bueno, sí, pero es que la economía estadounidense históricamente ha sido deficitaria. Cuando hablamos de que la economía, por ejemplo, el producto, la deuda pública de Estados Unidos está por alcanzar el 122% de su Producto Interno Bruto, mucha gente decía, bueno, pero es que siempre ha sido deficitaria. Pero lo que sí es cierto que es ahorita y no era antes, es que ya Estados Unidos no tiene esa capacidad de elasticidad, esa capacidad de recuperación económica. ¿Por qué? Porque ya mucha gente está negociando en otras monedas. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional ya no son lo que eran antes. Muchos países al día de hoy, sobre todo más de 130 países que forman parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta, ya están recibiendo financiamientos para infraestructura a través de bancos de otros países, bancos chinos, bancos del BRICS, etcétera. Y lo que tú acabas de explicar magistralmente sobre las transacciones que se hacen en otras monedas. A eso se suma que, por ejemplo, el 9 de junio vimos que venció el acuerdo de los petrodólares con Arabia Saudita y que no se ha renovado tampoco a la fecha. Este es un acuerdo clave en el marco de lo que es la consolidación de la hegemonía del dólar durante el siglo XX. Pero fíjense algo, tenemos que ir rapidito a identificar la estación y enseguida volvemos con más. Y contigo, William, aquí en Debates del Sur Global. No se muevan, ya volvemos.
Bien, continuamos acá en Debates del Sur Global. Estamos conversando con William Camacaro sobre Estados Unidos, un poco cuál es el panorama político, económico y social de este país de cara a las elecciones que son en noviembre. Bueno, estábamos viendo un poco la situación de infraestructura, la situación económica. William, yo comentaba justo antes de mandar al corte que estábamos presenciando por primera vez en la historia que no se había renovado el acuerdo entre Estados Unidos y Arabia Saudita, el llamado acuerdo de los petrodólares. Me gustaría, bueno, saber tu opinión sobre este tema y también que nos ilustres sobre el impacto que esto puede tener en la economía del país y qué significa geopolíticamente hablando. Bueno, realmente yo creo que eso sería una situación desastrosa económicamente. Hay eh, se habla en este momento de un posible colapso del dólar. Y para que ese colapso se dé, creo yo que tiene que confluir mm, básicamente un elemento muy importante que se desconecte el petróleo, el dólar del precio del petróleo y que se cree la moneda del BRIC, porque eso ya va a generar un gigantesco vacío financiero en los Estados Unidos. Y yo creo que por eso es que hay como una especie de carrera confrontativa, casi desesperada por los Estados Unidos en contra de Rusia, en contra de los BRICS. Vimos cómo Blinken, el jefe del Departamento de Estado, fue a China recientemente y prácticamente amenazó a China con sanciones y fue en un tono de agresividad a hablarle a China, a lo cual China respondió que ellos no aceptan ningún tipo de intimidación. Entonces estamos viviendo un momento muy crítico. A mí la gran preocupación es si ellos van a realmente a continuar empujando la cerca hacia el precipicio o si ellos van a asumir la realidad. La realidad. Lo que hicieron los rusos en su momento fue admitir que perdieron y reconstruir su economía, reconstruir sus fuerzas armadas, que sería lo inteligente hacer en este caso, porque en la medida en que Estados Unidos siga pujando y moviendo la cerca más allá, en esa misma medida ellos se hacen más daño y destruyen más a su propio país. Nosotros estamos viendo que este país básicamente ha sido destruido por la mala administración y la corrupción con la cual se ha manejado en los últimos, diríamos, 20, 30 años. Vemos, por ejemplo, que en el pasado era muy fácil, uno podía decir, bueno, Estados Unidos era potencia porque, o es potencia porque para ser presidente o ser asesor del Congreso de los Estados Unidos había que tener un doctorado o un postdoctorado, tenías que tener 20 años de experiencia, ya sea en el área pública y en el área privada, y entonces eras asesor. Pero ahorita eres asesor sin nada de eso. Eres el hijo de Biden, eres el hijo de Bush. Entonces hubo todo un sistema que existía hace 30 años atrás, 20 años atrás, que ya no existe, que tenía que ver mucho más con el individuo que estaba bien formado, bien educado y que podía, gracias a su educación, aspirar a ciertas posiciones. Ahora, por ejemplo, como un individuo como el hijo de Biden, que se convierte súbitamente en un administrador en Ucrania y para administrar el petróleo que recibían del oleoducto desde Rusia y resultó ser una gran estafa, un gran robo y resultó ser que el individuo lo que hacía era drogarse, vivir la vida loca y eso ocurre a todo nivel. O sea, tú ves, por ejemplo, esta droga nueva que están usando ahora y tú lo ves en todos lados. Vas a zonas muy, digamos, de clase media en Brooklyn y tú ves gente drogada con ese tipo de droga. William, Entonces, disculpa que te interrumpa ahorita, pero justamente tenemos que ir rapidito a identificar la estación y enseguida volvemos con más. Y contigo, William, aquí en Debates del Sur Global. No se muevan, ya volvemos.
Continuamos acá en Debates del Sur Global. Bueno, estamos de vuelta. Estábamos escuchando una canción que es un clásico del rock de la agrupación estadounidense Guns N' Roses y se llama Guerra Civil, Civil War. Yo, de hecho, escogí esta canción para que podamos utilizarla para reflexionar de todo lo que Estados Unidos ha construido, no solo dentro de su país, sino también afuera, ¿no? Esta canción habla, bueno, de una guerra civil, pero también de una visión crítica de lo que ha sido la política exterior estadounidense. El cantante habla de mira el odio que estamos engendrando, mira el miedo que alimentamos, mira las vidas que llevamos, como siempre lo hemos hecho. Mis manos están atadas, los miles de millones se mueven de un lado a otro y las guerras continúan con el orgullo lavado en el cerebro, por el amor de Dios y nuestros derechos humanos. Y todas estas cosas son barridas a un lado por manos sangrientas. El tiempo no lo puede negar. Y son arrasadas por vuestro genocidio. Y la historia oculta las mentiras de nuestras guerras civiles. ¿Cuántas guerras ha construido, ha promovido Estados Unidos en el mundo? ¿Cuántos inocentes han muerto por parte de esta ignominia promovida por el imperio norteamericano? Llevabas un brazalete negro cuando fusilaron al hombre. ¿Quién dijo que la paz podía durar para siempre? Y en mis primeros recuerdos fusilaron a Kennedy. Me entumecí cuando aprendí a ver. Así que nunca me enamoré de Vietnam. Tenemos el muro de Washington D.C. para recordarnos a todos que no puedes confiar en la libertad cuando no está en tus manos, cuando todo el mundo lucha por su tierra prometida. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en Israel? Este genocidio televisado al cual hemos asistido, ese genocidio 2.0, no es una lucha irracional por una presunta tierra prometida. ¿Prometida por quién? Por los ricos, prometidas por Rothschild, para las élites sionistas. Esa es la lucha de la que estamos hablando. ¿Y cuántos más inocentes deben morir por esa irracionalidad? Y como dice el cantante, ¿no? Guns N' Roses, que es la banda de rock, dice, mira, mis manos están atadas. Por mano, y todas estas cosas son los derechos humanos y Dios, todas estas cosas son barridas a un lado y son arrasadas por ese genocidio. Nunca, no necesito tu guerra civil. Alimenta a los ricos mientras entierras a los pobres. Estás hambriento de poder vendiendo soldados en una tienda de comestibles humanos. No es fresco. No necesito tu guerra civil. Esto es lo que el pueblo estadounidense siempre ha dicho a las élites que gobiernan ese país. Este es el verdadero sentimiento del pueblo norteamericano, que no quiere más guerras, no quiere más masacres, no quiere más pueblos enteros eliminados en favor de intereses corporativos y elitescos. Mira los zapatos que estás llenando, mira la sangre que estamos derramando, mira el mundo que estamos matando, como siempre lo hemos hecho. Mira las dudas en las que nos hemos revolcado, mira los líderes que hemos seguido, mira las mentiras que nos hemos tragado y no quiero escuchar más. Mis manos están atadas porque todo lo que he visto me ha hecho cambiar de opinión. Todavía las guerras continúan a medida que pasan los años, sin amor a Dios ni a los derechos humanos. Bueno, esta es la guerra, la canción Civil War, Guerra Civil de Guns N' Roses. Es una canción de décadas atrás, pero que refleja con una crudeza lo que es la mentalidad de las élites estadounidenses el día de hoy. Las mentiras, son décadas de mentiras que tienen estas élites diciéndole a su pueblo y a los pueblos del mundo para justificar guerras, masacres contra pueblos enteros. ¿Para qué? Para el beneficio de sus intereses corporativos, para el beneficio de sus intereses coloniales. Ya es hora de que nuestros pueblos del sur
y no solo de nuestro sur geográfico, sino también de ese sur metafórico que está en el norte, despierte de forma definitiva contra las guerras que nos quieren llevar, porque no es solo las guerras que hemos vivido y las que estamos viviendo ahora, son las guerras a donde Estados Unidos nos quiere llevar. Estamos viendo cómo Estados Unidos y esas élites están promoviendo la Tercera Guerra Mundial. Estamos viendo cómo están financiando la compra de armas para dar a Ucrania, para que Ucrania ataque territorio ruso. En esta semana vimos cómo, según una filtración de un agente del Pentágono a la agencia Reuters, se confirmó que Estados Unidos realmente autorizó a Zelensky a atacar territorio ruso, a responder a los rusos, a atacarlo en su territorio más allá de Kharkiv, es decir, más allá de la zona fronteriza. Estamos hablando de que esa es toda la campaña que estaba haciendo Estados Unidos en el G7, tratando de poner a todos estos países de acuerdo para escalar el conflicto en Ucrania y para que el G7, recuerden que la Unión Europea está dentro del G7, pueda, bueno, generarse un consenso allí. Recordemos que no hay un consenso en la Unión Europea y no hay un consenso ni siquiera en el G7 sobre los ataques al territorio ruso, porque Italia era uno de los países más firmes que se oponían a que utilizaran el armamento donado para atacar territorio ruso. Pero esto no termina aquí, señores. Estados Unidos sigue empujando hacia la guerra, hacia esas guerras. Y nosotros tenemos como pueblos revolucionarios, como pueblos del sur, incluso nuestro hermano pueblo estadounidense, tenemos que detener esto, porque no sabemos a dónde vamos a ir a parar. En 1945, Estados Unidos ha sido el único país en la historia en utilizar 2 bombas atómicas contra población civil. Lanzó una bomba atómica en Hiroshima y lanzó una bomba atómica en Nagasaki. Por cierto, alrededor del mes de julio, el mes que viene, se conmemora otro año de ese horrendo acto criminal por el cual Estados Unidos nunca ha sido enjuiciado y nunca ha pagado ni resarcido, ni siquiera en una disculpa contra el pueblo japonés y contra los pueblos del mundo. Pero esto no es solo lo que tenemos que reflexionar y pensar. Las armas atómicas, o por ejemplo, la bomba lanzada sobre Hiroshima era de 15 kilotones. Ahorita las armas atómicas tienen más de 100 megatones. O sea, estamos hablando de que más de 1000% de capacidad y de potencia tienen las armas nucleares al día de hoy. Y bueno, esa es una realidad que Estados Unidos está cada día construyendo y presionando para que los conflictos avancen. ¿Quién va a pelear esos conflictos? Esa es una buena pregunta, porque hemos visto que desde hace 5 años el ejército estadounidense tiene problemas para captar nuevos funcionarios. No cumple con las cuotas mínimas de nuevos ingresos a sus filas. No cumple con las cuotas mínimas. Por otro lado, sabemos que las cifras de suicidios en las filas de también el ejército estadounidense han ido en aumento en los últimos 10 años. El Pentágono afirma que es que no existe un adecuado acompañamiento psicológico a los funcionarios militares de Estados Unidos. Pero bueno, realmente es mucho más que eso, ¿no? Existe una crisis de suicidio que en gran medida es responsabilidad del mal manejo de los servicios de salud mental, pero que impacta notablemente
en la capacidad del ejército americano. Por otro lado, Estados Unidos está modernizando su arsenal nuclear en 5 países europeos, y esto hay que verlo. O sea, veíamos hace 2 semanas como hacía un ejercicio nuclear táctico de interoperabilidad nuclear táctica con Filipinas y con Corea del Sur. O sea, estamos hablando de una nueva carrera armamentista, pero ya en el ámbito nuclear, y estamos hablando de que ya están desarrollando interoperabilidad en los sistemas nucleares. Entonces, realmente se están preparando para algo. ¿Para qué? Bueno, señores, este es el mundo que tenemos hoy y que debemos seguir analizando. Desde acá, desde Debates del Sur Global, podemos llegar a una conclusión, y es la siguiente. En la medida de que la vulnerabilidad interna de Estados Unidos se hace más palpable, en la medida de que se acerca su proceso electoral, también su realidad político, económico y social se hace mucho más volátil. Ellos tienen que tratar de controlar las variables geopolíticas para que no se les genere una crisis interna que no puedan controlar. De hecho, estábamos leyendo un informe de un tanque de pensamiento canadiense denominado Horizontes Políticos. Es un tanque que depende del gobierno de Canadá, en donde el análisis prospectivo que ellos hacen advierte de una posible guerra civil estadounidense como uno de los escenarios que Ottawa debería considerar. El informe afirma que las divisiones ideológicas de Estados Unidos, la erosión democrática y el malestar interno se intensifican, sumiendo al país en una guerra civil. Ese es el escenario hipotético que plantea este tanque de pensamiento para lo que puede ser el futuro cercano en Estados Unidos. Y ese es el escenario hipotético que todos debemos comprender. Pero ¿qué significa esto? Significa que Estados Unidos, incluso por la fuerza, pretende utilizar una tercera guerra mundial como un mecanismo de cohesión y de estabilización interna. Así tenga que sacrificar 2/3 de la población mundial. Entonces, tenemos que estar muy claros con esto, ¿no? Y redoblar esfuerzos para la defensa de nuestra soberanía, para la defensa de nuestra democracia participativa y protagónica, entendiendo la importancia geopolítica que tiene nuestro país, no solo por su cantidad de recursos naturales, sino también por la ubicación geoestratégica que tiene Venezuela, presidiendo América del Sur y también señoreando lo que es todo el Caribe. Nosotros estamos muy atentos, y por eso lo decía el presidente Nicolás Maduro en estos días, que de una manera profética y pedagógica, visitando, peregrinando por cada uno de nuestros pueblos, va llevando las alertas y transmitiendo la verdad. Ahorita el imperio estadounidense está ávido de poder sabotear nuestro proceso electoral, y por eso nosotros como pueblo organizado tenemos que estar muy atentos a cuáles son los planes de desestabilización y violencia. Bien, amigos, tenemos que despedirnos. Lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy, pero no nos queremos despedir sin antes agradecer a quienes han hecho posible también esta transmisión. Un saludo muy fraterno al equipo de TV Fan que nos acompaña como todos los martes, y además un equipo que hace un esfuerzo enorme para la edición, para la producción y la postproducción de este programa. Igualmente para el equipo del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat por confiar en nosotros y apoyarnos. Bueno, un saludo al equipo de la Radio del Sur, a nuestra presidenta Nieves Valdés y a nuestra gerente de contenidos Tamar Sánchez, y a todo el equipo técnico que ha hecho posible esta transmisión. Será hasta el próximo martes que nos podamos encontrar nuevamente aquí en Debates del Sur Global.